Es dar con amor y gozo. La primicia es una de las formas, según la Biblia nos enseña, de honrar a Dios y procurar la extensión de su reino en la tierra. Las primicias es una expresión mediante la cual manifestamos que a Dios le damos el primer lugar. Las primicias es una demostración, es una manifestación en la que podemos probar que Dios siempre ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Es cierto que algunos se rehúsan a practicar esta manera en que Dios estableció para el ser humano. Y eso pasa con ofrendas y eso pasa con diezmos. Todo lo que tenga que dar, todo lo que implique dar, siempre el humano va a mostrar resistencia, porque estamos acostumbrados a recibir, a tener las manos siempre extendidas. He dicho que a veces nos parecemos al embudo, este objeto que para que no se derrame el agua que queremos echar en un garrafón, en una botella, ponemos el embudo. La parte de arriba es ancha y el final es angosto, de manera que no se caiga nada. Entonces nosotros los seres humanos tenemos siempre un gran embudo. Hasta lo formamos con las manos, ¿verdad? Muy espirituales. Señor, dame. Señor, te pido. Señor, quiero. No sabemos muy bien el texto de Meterías, pero no nos gusta el Zacarías. Así somos los humanos. Pero qué bueno es que hoy, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Ahora estamos en el reino de los cielos. Y así como los gobiernos de la tierra tienen su manera de poder subsistir material y financieramente, así también el reino de Dios. Lo cierto es que nadie le puede hacer una jugada al SAT porque te la aplica con multas, con embargos y hasta con cárcel. Nadie se puede hacer ajeno a no quiero pagar el recibo de luz, porque si no lo pagas nadie puede hacerse ajeno a pagar el recibo de agua, porque si no lo pagas. Pero la ofrenda, el diezmo, las primicias, pues si quiero lo doy, y lo más común es no darlo. Y Dios sigue siendo misericordioso. Pero no te confíes, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y tarde o temprano nos va a subir a la balanza, como subió a Belsasar y no dio el peso cabal. Tarde o temprano vamos a ser juzgados a cordel de plomo de albañil. Y estamos en este año 2024 como Isipar, enfocando nuestra atención en el lema: sin santidad nadie verá al Señor. Las primicias es una expresión, lo vuelvo a repetir, mediante el cual manifestamos que a Dios le damos el primer lugar. La Biblia nos enseña también que la prosperidad es integral. No pienses estar bendecido espiritualmente y en fracaso materialmente. Algo anda mal si eres muy espiritual, según tú, pero materialmente estás pasando por la calle de la amargura, al no ser que estés pasando por un momento de prueba de tu fe. Podríamos pasar por el momento de la prueba de la fe, en donde nos está lloviendo sobre mojado, y a pesar de eso te mantienes firme como Job. ¿Se acuerdan? Job no estaba en desgracia por pecador ni por infiel. Él estaba pasando una prueba a su fe de fidelidad. Pero quien es fiel a Dios,
Dios es su Dios fiel a Él. Y siempre Dios traerá la bendición a nuestras vidas. Ahora, a veces nos confundimos porque como somos ojo de paga, decimos en Chiapas, queremos ver la bendición de Dios siempre en paquetes de dinero. Pero ¿qué más bendición? Primero, tener la paz de Cristo. Eso ya es de un valor incalculable. Somos multimillonarios por tener la paz de Cristo. Pero ¿qué tal la bendición de la salud? Qué bendición para muchos de nosotros no gastar en médicos, no gastar en medicamentos, porque Él ha sido nuestro sanador y Él nos ha mantenido con salud. Eso ya es una bendición. Dice la carta del apóstol Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Yo deseo que seas prosperado en todo. ¿En dónde? ¿En qué área? En todo. Así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma, así seas prosperado en todo. El deseo de Dios es de bendecir nuestras finanzas, y es manifiesto este deseo de Dios a lo largo de las Escrituras. Dios quiere bendecirnos financieramente. Esto de las primicias tenía que ver con la fiesta de una de las 3 fiestas que celebraba el pueblo judío. Éxodo capítulo 23, versículo 14 y 19. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Esto para aquellos que en alguna ocasión dice: es que se da una vez primicia y no se vuelve a dar. Por aquellos que atentan contra la fidelidad de hermanos que cada 8 días traen sus primicias y las entregan en el arca que está aquí al frente, o en el ofrendario solo con letras grandes el sobre dice primicia, y sabemos respetar todo ello. Alguien me pregunta y me anticipo: ¿para qué nos sirven las primicias que de ustedes recibimos? Para comprar despensas normalmente y bendecir a las familias y personas con recursos limitados. Nos sirve para bendecir a muchas viudas que tenemos en nuestra congregación. Nos sirve para ayudar a alguien que está enfermo. Para eso nos sirven las primicias. Aunque bíblicamente las primicias deberían ser para el beneficio sacerdotal o pastoral, nosotros tratamos de compartirlo con cuantos más podamos y sea canalizado como bendición. Gracias a Dios, en Izipar, por toda nuestra historia, no dábamos primicias. Hoy, la primera ofrenda del primer culto de cada mes la consagramos como primicia. Este año el primer culto para nosotros fue el día martes. Como iglesia, la primera ofrenda que se levantó en ese primer culto se consagra como primicia. También lo hacen ustedes, gracias a la obediencia y fidelidad de nuestros pastores de distrito. También lo hacemos como pastores. Animamos para dar nuestras primicias, y esto ha traído bendición. Y hago este comentario porque la Biblia enseña que 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Se recordaba la Pascua. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Y nadie y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo.
3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y no ofrecerás, ahí hay una advertencia, no ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Luego hay también una enseñanza que aplica para el pueblo judío: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Como en la ciudad normalmente no tenemos cultivos de frutas de una manera personal, familiar, sino la manera como Dios nos provee para el sustento de cada día es a través de otras áreas, como un empleo, como un trabajo personal, una tienda de abarrotes, una empresa, un talento, una habilidad. Soy albañil, soy peón, soy carpintero, soy mecánico. De esa manera Dios me provee a mí el alimento para mi casa. Yo propongo en mi corazón que de ese trabajo de donde Dios me provee pueda apartar las primicias y ofrecérselas al Señor. Las 3 fiestas anuales, subrayándolas, Israel por mandamiento de Dios celebraba 3 fiestas en el año, y venían de todo Israel a Jerusalén a estas fiestas, que era la Pascua en la cosecha de la cebada, el Pentecostés, que era en la cosecha del trigo, y la fiesta de los tabernáculos, que era en la cosecha de las uvas. Estas fiestas tenían que ver con agradecimiento, pero también con actitud. Y esto lo hacían trayéndolo del lugar donde viviesen hasta el santo templo en Jerusalén. Las fiestas coincidían con las cosechas, pero esa era la oportunidad de dar gracias a Dios por sus provisiones. El vocábulo fiesta en el hebreo significa marchar en procesión sagrada, hacer fiesta solemne en tiempo señalado. Tiene un sentido cultural. Subían a Jerusalén en medio de alabanzas y con gozo entraban a los atrios del templo. Yo les he compartido, no sé si tuviésemos algo a la mano en el archivo porque son tantos los videos que tenemos, pero somos honestos, soy honesto en decirles y confesarles a quienes nos ven por las redes sociales, la radio, nos escuchan, que nosotros no teníamos culto de primicias, ni siquiera enseñábamos primicias, aunque sé y sabía que es parte de lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Cuándo fue que se me movió el tapete y Dios habló a mi corazón? En la visita al trabajo allá en Haití, en la zona montañosa de Laré, donde está la misionera Manuelita, que en su aniversario programaron un tiempo especial para que entrasen las personas con sus primicias. Eso hace 4 o 5 años atrás. Y me sorprendió que en medio de alabanza, y ya saben que los haitianos tienen la música por dentro, a ese pasito de la música, ellos venían, no muchos, eran pocos, quizás 20, 25, y traían un aguacate, traían un mango, traían unos plátanos, traían una jícara de maíz. Y así entraron gozosos y lo dejaron en el altar. Y yo dije, ¿cómo es posible que esta gente de la nada se dé la oportunidad de traer primicias para el Señor? Hermanos, ahora Haití, en esa región, hemos visto la prosperidad del Señor en la propia tierra y en la región. De manera que ahora, por ejemplo, el año pasado, ya no entraron con una jicarita de maíz, entraron con un costal en la cabeza de maíz. Y en el antepasado
Hasta entró alguien jalando una cabra como primicia. Y a los niños se les ha enseñado y hacen la fila a los niños para traer una piña, para traer algo que ofrezcan al Señor. Y otros pasan con sus sobres. Cuando recién visitábamos Haití, qué difícil era encontrar transporte, que es las motocicletas. De manera que con la bendición de Dios financieramente en esta iglesia pudimos ofrendar para una moto. Pero qué interesante fue el año pasado ver en el patio junto al templo, ahí en Laré, no menos de unas 20 motocicletas de personas que han sido bendecidas por el Señor. Hermanos, y no comparto esto para tratar de convencerlos, ni como algunos piensan, lavarles el cerebro, porque al final de cuentas esto es voluntario y debe hacerse con gozo y alegría. Quien lo va a hacer debe hacerlo con mucha convicción. Por eso quien lo hace con convicción no va a buscar el billete más viejo. Hay gente que lo hace simplemente por cumplir. Ahí vemos a las hermanas en Haití. Si me das toda la pantalla te lo agradezco. Miren, eso ya fue 2 o 3 años después de la primera vez que pude verlos. Ahí está. Para aquellos que dicen, es que no tengo. No, no es que no tengas, es que no quieres. Y por eso nos mantenemos muchas veces encharcados. Y hace unos días, participando en el devocional pastoral que tenemos de Izipar los martes, miércoles y jueves a las 7 de la mañana, aprendí algo, porque hay compañeros pastores que se rehúsan a dar primicia. Y algunos hasta dicen, es que eso es del Antiguo Testamento. Cabezón, cabezona. Si supieras que las llaves para abrir muchas de las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. Y entonces aprendí, porque muchas veces he pensado en el carro que se encharca, que se atasca. Y cuando a ese carro atascado, quien está chofereando lo fuerza y le mete el acelerador, la llanta patina, y en vez de salir, si saben, ¿verdad, choferes? En vez de salir, ¿qué pasa? Se hunde más, hasta que llega a embancarse, y ahí sí que se complicó. Y hay hermanos y hay compañeros pastores que cuando sienten esta presión, cuando sienten que se mete el acelerador de ser más fieles al Señor, en vez de salir de su desgracia financiera, se encharcan más. Para ellos no es bueno escuchar esto, porque les hace daño. Pero deberían proponerse a que si están encharcados, aunque no lo entiendan todo, le echen un poco de tierra, le pongan piedras, algo le hagan a ello, y ese carro va a salir de ese bache. La bendición de Dios. Las primicias son bendición para nuestra casa. Tú lo das y tu casa es bendecida. Ezequiel 44:30. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y de toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿Para qué las primicias? Para que repose la bendición en vuestras casas. Palabra de Dios. ¿Para qué las primicias? Para que repose la bendición de Dios en vuestras casas. Ojo,
Escuchen por favor, ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Dios quiere bendecir a nuestra familia. Algunas versiones nos ayudan a comprender un poco más, como por ejemplo la versión latinoamericana que dice, el mismo versículo, gracias a eso vendrá la bendición sobre la casa de Israel. La NBI dice, así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes. El término reposar significa descansar, establecer, quedarse, dejar caer, colocar. Así pues, Dios no solo te bendecirá a ti, sino que reposará su bendición en tu familia. Dios quiere darte la mejor cosecha. Por eso espera la semilla correspondiente. Dios no quería de su pueblo sacrificios en descomposición o despedazados por fieras. Dios en ciertos sacrificios acepta palomas en lugar de carneros, según la situación económica del ofrendante. Debemos caminar en los principios de Dios con gozo, alegría y libertad espiritual. Tomemos en cuenta esta observación. Dios no quería de su pueblo sacrificios en descomposición o despedazados, que es lo que dice el versículo 31 del capítulo 44 de Ezequiel que leímos. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, serán nuestras ofrendas. Hermanos, no podemos ofrendar algo robado, algo mal habido. No podemos ofrendarle al Señor lo que no nos recibieron en la tienda. Con tristeza, aunque hay excepciones, como la viuda que dio las 2 blancas, pero con tristeza hay muchos hermanos que cuando se habla de ofrenda, meten la mano al bolsillo, a la cartera y buscan la moneda de menos valor. O si no traes moneda y traes billete y de repente sacas los billetes y ves el de 500 arriba, dices que el Señor te reprenda. No es cierto que muchos de nosotros acostumbramos dar lo menos para Él. Trágame tierra. Y otros más, en nuestras ofrendas hemos encontrado billetes falsificados, que se lo rechazaron quizás en un pago porque descubrieron y le dijeron, señor, señora, este billete es falsificado. Pero como viene el momento de dar el diezmo, pues lo meto en el sobre. Y luego nosotros somos el problema. No cometamos esos errores. Lo que hagamos para Dios, hagámoslo siempre de la mejor manera, porque en nuestra integridad Dios se ha de glorificar. ¿Están aquí? Cada uno es responsable. Cada uno es responsable de hacer de la mejor manera para honrar a nuestro Dios. Y yo creo que todo tiene que ver en cómo tú consideras a Dios. Si tu percepción de Dios es cualquier cosa vas a ofrendar. Atrévete a pensar cuando llega el momento de la ofrenda, decirle, Señor, esto es lo que te mereces. Que con tristeza muchas veces vemos que los billetes terminan en los talentos. Para la comida sí hay billetes, pero para las ofrendas solo hay monedas. Algunas tiendas, farmacias y tiendas, el lunes
toca nuestras puertas, puede cambiarme en morralla. Y ya saben que aquí hay morralla, porque es morralla la que entregan los hermanos. Un día fui a predicar a Guatemala y me dieron mi ofrenda. Y venían algunos billetes, pero la mayor parte eran monedas. Salí un día al mercado y quise comprar un cinturón. Pregunté cuánto y entonces me dispuse a pagarlo y saqué el puño de monedas. Y el vendedor de cinturones me dijo: esa es ofrenda. Ya saben, no debería de ser así, excepto algunas excepciones de personas que no tienen más que dar y pueden dar solamente lo que tienen, como la viuda. Pero si Dios te ha bendecido, yo creo que deberíamos ser coherentes. A la manera que Dios nos bendice, debería ser la manera como nosotros también honremos el nombre del Señor. Honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Ya expliqué por qué en la ciudad más lo hacemos de una manera monetaria, porque en la ciudad no tenemos parcelas de cultivos, y de eso nosotros también honramos al Señor. Ahora, hay una protección y multiplicación cuando nosotros cumplimos con dar nuestras primicias. Proverbios 3:9 y también el 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Cuál es la promesa del Señor? Versículo 10, léanlo. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No demos a Dios por lo que Él promete darnos. Démosle a Dios porque Él ya nos ha dado. Si Dios nos pide, no es de lo que no tenemos, que eso es lo que a veces no cabe en nuestra cabecita. Dios no nos pide de lo que no tenemos, Dios nos pide de lo que tenemos. Y cuando alguien hace promesa, hay una promesa de Dios. Alguien no tiene para cooperar para la construcción del templo, pero promete y dice: no tengo 5,000 pesos, pero en el transcurso de estos meses yo voy a poder ofrendar 1,000 pesos. No los tienes, pero tu corazón arde por querer apoyar. Ni sabes cómo le vas a hacer, pero te estás comprometiendo. Y ahí hay una promesa del Señor, que Dios da semilla al que siembra. Si tú estás pensando, proponiéndote, comprometiéndote a sembrar, ¿quién te va a dar para que puedas sembrar? Él da semilla al que siembra. Dios nunca va a fallar con sus promesas. Pero ciertamente debo subrayar y advertir: no hagamos nada por el interés de lo que Dios nos va a dar. Por eso ya ni cantamos aquel coro que era muy tradicional: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda es del Señor. Si tú le das 1 peso, el Señor te dará 2. Para comenzar, nos motiva a dar ¿cuánto? Y para terminar, nos motiva a ser interesados. Doy y Él me da el doble. Dios lo ha prometido. No puedo quitarme eso de mi boca, pero no quisiera que nadie de nosotros lo dé por lo que Él promete darnos, sino por lo que ya Él nos ha dado. Nosotros démosle a Él con todo el corazón, con gozo y alegría. David era un hombre que reconocía la adoración a su Dios. El tiempo se nos ha terminado para seguir hablando, pero alguna vez David dijo: yo no voy a ofrecerle a Dios algo que no me cueste.
La bendición de Dios sin duda alguna está en lo que haces, pero se aumenta la bendición cuando estás haciendo el extra. El pastor Pedro Pérez, quien compartió el domingo pasado, nos hablaba de los trabajos en el oratorio y de repente se vino la lluvia y cada quien se fue porque con la lluvia el frío es más terrible. Pero 3 o 4 valientes encabezados con él dijo: no, echémosle, tenemos que colar la cadena y verlos trabajar a ellos en el lodazal después de una tormenta. Le llamé a los que ya se habían ido: hey, chiapanecos, aquí el pastor Pedro está trabajando solo, no lo podemos dejar solo, vénganse. Y gracias a Dios, 1 hora, hora y media después se terminó de colar la cadena y él compartía que alguien le dijo: pastor, de todo lo que hicimos en el día, lo que sin duda alguna tiene recompensa es el extra que dimos. No nos conformemos, seamos generosos, que Dios no fallará en bendecirnos. Solo pongo una advertencia porque no ignoramos las artimañas del diablo, que cuando usted se propone cumplir en el área que Dios habló a su corazón, como en esta ocasión, hablar de finanzas, hablar de primicias, y alguien está diciendo: de hoy en adelante yo voy a poner en práctica esta enseñanza. El diablo es astuto y a lo mejor va a poner tropiezo en tu camino. Pasa encima de los tropiezos, como aquel hermano que un día vino y me dijo: pastor, ore por mí, pídale perdón a Dios por mí, porque no he diezmado, tiene muchos meses, pero propuse en mi corazón comenzar a hacerlo y de hoy en adelante voy a ser fiel a Dios con mis diezmos. Y entregó su diezmo un domingo en la mañana, y el lunes estaban tamboreando la puerta y después de tanto tamborear salí y era el hermano y me dijo: pastor, ¿qué cree? Acabo de golpear un carro y para que no se lo lleven al corralón necesito dar un dinero, vengo a pedirle que me dé usted el diezmo que le di ayer. Y sí, se lo di y le dije: hermano, no dejes de hacerlo. El diablo sabe astutamente cómo querer parar tus buenos deseos y propósitos en obediencia a Dios. Es como alguien que dice: no voy a fallar al culto, y el día que venías al culto tu hijito estaba ardiendo en calentura y ya no vas a poder venir porque tu hijito está ardiendo en calentura. Si lo habías propuesto, vente con tu hijo con calentura, que te puedo asegurar que Dios lo sana en el camino. Y el diablo quedará avergonzado, porque hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por la palabra. Gracias por la enseñanza. Hay mucho más que aprender, pero baste para nosotros saber que su palabra nos enseña también a honrarlo a usted con nuestras primicias y con el fruto, Señor, que usted nos provee a través de nuestros esfuerzos humanos, trabajos, profesiones, empleos. También algunos, Señor, son bendecidos con animalitos de patio. Padre, que tengamos presente que cada primicia de lo que nosotros administremos, siempre tenemos la devoción de ofrecerlo y consagrarlo y honrarlo a usted por lo mucho y las grandes cosas que usted nos ha dado. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.